Existe una ley en específico que aborda estos temas que están vinculados con violencia. Esta ley es la ley 30364, es una ley que se dio hace aproximadamente 5 años. Derogó a su vez una ley antigua que venía también regulando estos temas de violencia familiar. Evidentemente, con el transcurrir del tiempo han surgido nuevas modalidades de violencia y esta ley tipifica ese tipo de circunstancias, ¿no? Estamos hablando de 4 tipos de violencia que están claramente señalizadas en la ley, que están vinculadas con la violencia física, la psicológica, la sexual, y la novedad es la económica y patrimonial, que bueno, trae consigo cada una sus situaciones muy particulares y muy singulares. Específicamente vamos a hablar de la ley violencia familiar de la 30364. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a definir esta ley? Bueno, la ley establece una definición más o menos clara, digo más o menos porque es muy genérica con respecto a la violencia, pero nosotros tenemos que entender que violencia es todo aquello que nos causa mella física o emocional, principalmente, y que causa un daño en algunos casos irreparable. Como te decía hace un instante, esta ley tiene un propósito pues de prevención a efectos de no caer en un desenlace fatal o terrible, como sería, por ejemplo, la ultimación de la vida de la víctima en los casos de feminicidio, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles serían los principios rectores de la ley 30364? Perfecto. La ley, como cualquier cuerpo normativo, goza de algunos principios, pero los principios evidentemente cumplen una función específica. Estos tienen a bien o ingresan o entran en protagonismo cuando la misma norma encuentra vacíos y deficiencias, ¿no? Uno de los principios importantísimos que tiene la ley es el interés superior del niño. Esto quiere decir que al menor lo tienen un rango superior a efectos de poder cuidarlo y tutelarlo bajo cualquier contexto. Entenderemos nosotros que la violencia endofamiliar no solamente es muy común entre las parejas, sino que además tiene un efecto colateral con los menores, en el caso pues haya menores evidentemente, ¿no? Y eso es uno de los principios importantes, entre otros que tiene, como por ejemplo la atención inmediata y oportuna que deben tener las autoridades para abordar este tipo de flagelos, que debo decir lo siguiente, que pese a la coyuntura pandémica, las estadísticas nos muestran que se ha incrementado terriblemente. Debe ser por el confinamiento y porque coincidentemente el agresor convive pues con la víctima, ¿no? Eso es importante de mencionar. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los tipos de violencia familiar que se da más en nuestra sociedad? Te agradezco la pregunta. Bueno, como comprenderás, nosotros como estamos vinculados a estos temas de violencia familiar, nos regimos también, entre otras cosas, no solamente por la parte teórica, es fundamental poder analizar opiniones que tienen algunos jurisconsultos, algunos especializados en estos temas, incluso apelar a doctrina extranjera, sino que además las estadísticas indican que las violencias o los tipos de violencia que mucho más se está dando en la práctica es la violencia psicológica, por ejemplo. Tendría que darse esto en la medida de que la violencia psicológica también es un poco difícil de probar, más allá de que la víctima muestra pues cuadros como por ejemplo de deficiencia psíquica, emocional, ¿no? Falta de autoestima, carencia, pérdida de confianza en sí mismo, entre otros. La violencia física también es importante resaltarla porque, como lo dije en algún momento de alguna conferencia, hoy en día es la que más requiere de atención. ¿Por qué lo digo eso? Que estamos viendo, estadísticamente hablando, que la violencia física es la antesala al feminicidio. Hemos nosotros, por ejemplo, dado cuenta de que a través de ejercer violencia física desmesurada contra una persona, ha dejado incluso en estado de conciencia a la misma, incluso con daños irreparables.
Es por eso que la violencia física y la psicológica son las que más atención tienen en estos momentos, la que más índices estadísticos y denuncias hay en las comunas o en las dependencias policiales. Muy bien. Bueno, entonces la ley, la ley de violencia familiar, específicamente la ley 3036-4, ¿de qué manera protege a las familias, ¿no? Bueno, lo que pasa es que uno de los propósitos que tiene la ley es la prevención. Conversábamos con un magistrado un poco más temprano a esta charla que tenemos en estos momentos, que hay muchos operadores de justicia, entre ellos el apoyo administrativo policial, que muchas veces desconocen de la función que corresponde o que correspondería a la ley. Me explico más. La población incluso desconoce que existe una ley específica. Claro, tienen un concepto muy vago. Se debe entender que la violencia debe ser atendida desde cualquier perspectiva, no solamente de esta ley específica, sino que no saben el itinerario que deben seguir para poder hacer las denuncias. Y lo peor de todo es que no saben cuál es el contexto y la tipicidad de las violencias que establece esta ley. Es por eso que nosotros consideramos que debería haber mayor difusión e información sobre estos temas y mayor capacitación para los apoyos que tiene o que debería tener el magistrado para poder tomar una decisión correcta y acorde a las circunstancias. Porque también es cierto, y debo manifestarlo, que muchas veces se confunde discrepancia doméstica normal que debe haber de repente dentro de un seno familiar para efectos de poder establecer o replantear un poco la convivencia con violencia familiar. De tal manera que esto engrosa, si cabe el término, o hace que la carga procesal en el Poder Judicial se vea incrementada y por consiguiente no se atiendan denuncias que deberían atenderse con prontitud. Ese es el tema de fondo en estos momentos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los plazos según la ley para el procedimiento de la denuncia? Muy bien, te agradezco, porque eso también es un inconveniente en la práctica. Para nadie es un secreto decir que la teoría difiere con la práctica, eso hay que decirlo, como corresponde, pero en teoría el juez debe pronunciarse en un plazo máximo de 48 horas para dictar medidas de protección. La denuncia que se hace ante la dependencia policial, por lo general, lo digo por lo general porque también se puede hacer en la fiscalía y en la municipalidad, y en algunos casos tenemos la línea 100 que pone a disposición pues, el Ministerio de la Mujer, a efectos de que estas circunstancias se vean publicitadas. En los casos graves, que se consideren de lesiones graves, la norma dice que debe ser a 24 horas. Pero en la práctica vemos, por ejemplo, que los pronunciamientos pasan del tiempo que te acabo de mencionar a semanas, ¿no? Y a meses en algunos casos, ¿no? Justamente el día de ayer me llamaba una clienta y me decía, doctor, yo hice la denuncia en marzo y recién están dando las medidas de protección. Bueno, entiendo que por un tema de esta coyuntura pandémica es que se ha suscitado, pero debo decir que mi modesta experiencia, porque no solamente me dedico a la capacitación en temas de violencia familiar, sino que además ejerzo de manera práctica estos temas, hay claras evidencias de magistrados, debe ser por la carga procesal, que posponen o difieren o simplemente citan para audiencia recién para tomar medidas de protección luego de una cantidad de semanas y meses incluso. Tuvimos el año pasado una denuncia interpuesta en enero del 2019 y la audiencia se dio en agosto del 2019 y hasta el momento no se dictan medidas de protección. Sí, justamente yo creo que eso es el problema, que muchas mujeres no denuncian porque pues lamentablemente se demoran mucho.
Entonces, ¿cuáles son las autoridades competentes que atiendan estos casos rápidamente? Bueno, ya te decía, ¿no? En primer lugar, por alguna razón especial, lo digo esto por alguna razón porque las estadísticas mandan. Normalmente se acude a la dependencia policial, pero eso no obsta a que se pueda acudir también directamente a la fiscalía o al juzgado, o simplemente hacer la denuncia a través de la famosa o denominada línea 100, que también tiene una relevancia especial porque evidentemente se ponen en funcionamiento las autoridades y se constituyen en el domicilio donde presuntamente se está ejerciendo la violencia. Entonces esos son los canales que se tienen, digamos, la ciudadanía, las víctimas principalmente y terceros que estén interesados en hacer la denuncia, porque no solamente la víctima puede hacer la denuncia, sino un tercero interesado en poner coto a una circunstancia violenta. También tiene esa posibilidad. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las medidas de protección según la ley 3036-4? Una de las medidas importantes que tiene esta ley es determinar que el agresor salga del domicilio que comparte de manera física con la víctima, ¿no? Yo creo que es una de las más importantes porque hace que cuando menos desaparezca el acto lesivo, a efectos de evitar un desenlace, como te decía al inicio, fatal, donde se tenga que, digamos, determinar o presenciar la muerte de la víctima. También tenemos, por ejemplo, medidas de protección como, por ejemplo, alejamiento temporal o tomar una distancia con la víctima respecto a que la sola presencia física podría generar un cuadro de zozobra. Lo que estamos viendo últimamente es que dentro de las medidas de protección y medidas cautelares que hay es que se fijan alimentos. Algo interesante por discutir también porque evidentemente el tema de alimentos debe seguir un proceso independiente, autónomo y mucho más formal, donde tanto el demandante como el demandado tengan oportunidad de presentar medios probatorios que acrediten, digamos, el porcentaje que se debe pasar. Acá no. Acá el juez puede determinar el porcentaje de manera autónoma o a discreción de él, a efectos de que la víctima sea asistida por alimentos. Y es una de las novedades también de esta ley con respecto a las medidas de protección. Doctor, por último, ¿es posible que se dicten medidas de protección sin audiencia? Claro, por supuesto. Yo te diría, a riesgo de repente de que alguien podría encontrar un cuestionamiento a lo que digo, salvo que sea una situación inminente, patente, evidente, confesa, se tendría que prescindir de la audiencia. Para los que estamos imbuidos en el tema jurídico, tenemos formación legal, debemos decir que la audiencia hace posible que garantice un derecho a la debida defensa, o a la defensa en general, o lo que denominamos los abogados al debido proceso. Y me explico rápidamente. Cuando hay audiencia hay la posibilidad también de expresar y de manifestar y de poder ejercer el principio de inmediatez o inmediación a efectos de que el magistrado pueda saber cuáles son las circunstancias reales y concretas. Se han dado casos, por ejemplo, que en la propia audiencia el magistrado se ha percatado que quien denuncia vendría a ser el agresor y el denunciante la víctima, por ejemplo. Entenderás tú que si se dictan medidas de protección sin el cuidado y el celo de que el denunciado ejerza su derecho de defensa, podría caer en un tema de indefensión y además, como siempre lo hemos manifestado, las medidas de protección causan un estado jurídico especial en las personas que son denunciadas. No solamente de la perspectiva jurídica, sino también administrativa y laboral y social. Imagínate que alguien tenga pues o sopese sobre esa persona medidas de protección, prácticamente lo etiquetan como agresor dentro del campo social. Por eso que cuando una persona tiene una denuncia de esta naturaleza, considero yo que debería haber siempre audiencia, salvo en situaciones muy específicas y especiales, porque además la norma lo determina así. La norma lo dice con claridad,
al referir que el magistrado o juez puede dictar medidas de protección prescindiendo de la audiencia, pero lo que debe clarificar o debe poner de relieve es que son en casos muy especiales, en casos muy evidentes, confesos y en algunos casos mediáticos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en Ok, cuenta. doctor, muchas gracias.